Shabbat Shalom a todos los hermanos. Entonces, eso sirvió apenas como una pequeña muestra de que evidentemente hay un contexto judío que no se puede negar. Porque de no haber ese estudio, ese conocimiento de ese contexto judío, pues muchas ideas van a pasar desapercibidas. O van a ser malentendidas, o en el mejor de los casos, digo mejor, porque sería lo menos terrible, la gente va a quedar sin saber qué significa eso. ¿Cierto? Porque no siempre tradujo o no siempre se debe entender como pareciera en castellano. Hoy vamos a continuar porque habíamos dicho que el libro de Juan tiene un uso especial del término o el concepto de judío. ¿Ok? Y hoy vamos a revisar pues que en este libro tiene una connotación, como lo habíamos señalado, más geográfica que otra cosa. ¿Ok? Permítanme bajo, porque después no se ve el tablero acá. Va a tener una connotación más geográfica y más relacionada con un concepto espiritual que étnico. ¿Ok? Así que antes de entrar, yo sé que estamos emocionados por el capítulo 1, pero quiero que vayamos a analizar esta parte porque es importante, de hecho, para entender uno de los primeros puntos que tiene el capítulo 1. Vamos a ver al 1.19 de Juan, por ejemplo. Miren qué curiosa conversación se desarrolla allí. Mira lo que dice. Y este es el testimonio de Johanán. ¿Cuándo qué? Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas que les preguntasen, ¿tú quién eres? Y esta pregunta es importante. En hebreo, cuando tú preguntas mi atá, que quién eres tú, mi atá, la pregunta mi está orientada hacia la extracción étnica o de origen. ¿Ok? Grábense eso, muy importante. Si yo pregunto quién era Yiftach o Jefté en español, el juez, yo tengo que responder Yiftach el Giladi, o sea, Jefté el Giladita. Siempre tengo que estar apelando como a de dónde vengo yo. Entonces es muy distinto en español cuando tú dices quién eres tú, ¿tú qué responderías? ¿Verdad? Uno se siente como extraño, ¿no? No tienes como una respuesta clara para esa pregunta y a veces uno responde, no, yo soy estudiante, no, eso es ¿qué eres tú? ¿Qué haces o qué eres? Es otra cosa. Que si eres soldado, que si eres albañil, eso es lo que tú haces. ¿Quién eres tú? Es una pregunta muy profunda en hebreo que en castellano, repito, no la tenemos clara. Lo más neutral que podemos decir nosotros en español es, no, yo soy Eric y ya. Eric ¿qué? Rodríguez, ya, hasta ahí. Pero digamos que en español tú no te vinculas con esa pregunta más nada. Porque aquí no estamos acostumbrados a pensar de esa manera. Entonces, cuando aquí le están preguntando a Johanán, ¿quién eres tú? ¿Cierto? Mira, dice, confesó y me negó, más declaró. Mira lo que dicen primero, lo primero que respondió es, yo no soy Mashiach. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto nos va a introducir una discusión muy profunda a lo largo de todo el libro, y es que tiene que ver con la procedencia de Mashiach. ¿Cierto? ¿De dónde es Mashiach? Una pregunta muy profunda. Por eso es que más adelante, vamos a ver en comparación con Lucas, con Mateo, él les llega a preguntar, bueno, ¿quién dicen ustedes que es el Mashiach? No, ese es un hijo de David, o sea, de Bethlehem, ¿ya? Y entonces le dice, pero ¿por qué si es hijo de David le llama Señor? O sea, si ustedes lo conectan de esa manera y quieren saber el origen, le van a terminar diciendo entonces que Mashiach es un Betzlachni, o sea, un Betlemita, y ya, hasta ahí llegó la discusión. Y lo van a ver siempre terrenalmente. Y eso es una de las grandes piedras de tropiezo que tiene inclusive el movimiento, o como se quiera llamar, o las diferentes expresiones de raíces hebreas y de mesianismo, que en mucho han quedado atrapadas en las redes del raciocinio judío. ¿Me explico? Porque tienen cierto tabú todavía para decir que Yehoshua es Dios. ¿Ok? Entonces luego dice, mira la serie de preguntas que le hacen. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Qué pues? O sea, ¿qué eres entonces? ¿Eres tú Eliyahu? Él le dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no.
Pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Te están preguntando enfáticamente por eso. Ahora, cabe decir, por ejemplo, que mira la respuesta que señala él: se va al desierto. No dice de dónde es. ¿Sí ves? Cuando le preguntan quién eres, la pregunta implica en hebreo decir de dónde eres. ¿Quién eres? Es de dónde eres. O sea, en hebreo, y quiero enfatizar, repito, en la lengua hebrea, en el pensamiento hebreo, cuando tú preguntas quién eres, es como si te preguntaran de dónde eres. ¿Ya? Y el que dijo: yo soy la voz que clama en el desierto. Si me vas a ubicar geográficamente o algo, me tienes que ubicar en el desierto. ¿Cuál desierto? En el mismo evangelio te dice que Johanán se fue al desierto de Judea. ¿Dónde quedaba el desierto de Judea, fíjense ustedes? Era una zona que, digamos, no era codiciada por nadie, porque el nombre lo dice. Aquí tenemos, por ejemplo, el Mar Muerto, ¿sí? Y aquí tiene el Mar de Galilea. Entonces el desierto de Judea es esta zona justamente donde se había, digamos, refugiado el grupo esenio en las montañas, pero en el desierto no había nadie, porque esto es como un gran valle que hay, que le llaman el Valle de la Sal, justamente, porque este mar que nosotros llamamos Mar Muerto, en hebreo se llama el Mar de la Sal, Mar de Sal, Yam HaMelach. Entonces, todo esto es una montaña aquí, grande, en el centro, una cadena montañosa, y termina como en una especie de abismos, ¿cierto? De acantilados, diríamos más exactamente. Y abajo del acantilado, abajo, se encuentra el desierto de Judá, con toda esta zona de aquí alrededor. Pero como era en el Jordán donde bautizaba a Juan, donde hacía la inmersión, entonces lo podemos ubicar aquí, en esta zona. ¿Qué pasa? Que no está dando una extracción étnica o geográfica. Siempre dice no, del desierto. Yo soy la voz, como dice Isaías, Kol Koreh Bamidbar. Y fíjense ustedes que la secta esenia, para ubicarnos en el contexto, que ya para esa época pues se presume que ha desaparecido, la secta esenia que habitaba en esas montañas, para esa época probablemente había desaparecido, la época de la escritura del Evangelio, quiero decir, pero que estaba activa en la época en la que se están dando los hechos, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta eso muy, muy claro. Una cosa es cuando el evento está ocurriendo y otra cosa es cuando lo escribes. ¿Me explico? Porque cuando tú escribes, estás escribiendo en una época distinta y las palabras que vas a usar tienen una connotación distinta a cuando estás viviendo el momento. ¿Me explico? Hay que ubicarse en esa parte. ¿Qué pasa? Que los de la secta de Qumran, que vivían en los acantilados de las montañas de Judá, del desierto de Judá arriba, ellos antes habían reclamado ese verso de Isaías para ellos, y ellos lo leían de una manera muy particular. Ellos decían: voz que clama, en el desierto preparen camino al Señor. Entonces ellos decían que el pueblo hebreo que habitaba en Judea tenía que irse de Jerusalén a hacerse discípulos en las montañas de Qumran. ¿Por qué? Porque Jerusalén era vista como una ciudad corrompida, ¿ya? Y eso lo decían los esenios. Y muchos de los discursos de los esenios en sus cartas es contra Jerusalén, contra los fariseos, contra los saduceos. Entonces, fíjate que tiene esa doble intención el escrito, porque cuando lo lees en el momento histórico que está ocurriendo, Juan está allí, tú te imaginas a los esenios diciendo: bueno, ¿y este quién es? Ese no es de los nuestros. No está acá en nuestras montañas refugiado. ¿Ese salió de dónde? Y no lo podían acusar porque no era de Jerusalén, ¿ya? Entonces se puso un punto neutro y dice: ¿y qué podemos decir de este? ¿Sí ves? ¿Qué podemos decir de este? Este no es de Jerusalén, no cabe dentro del abanico de corruptos que hay allá, y está predicando una cosa que se parece mucho a la de nosotros, ¿ya? ¿Qué religión eres? Me dicen. Exactamente, ¿qué religión eres? Como nos preguntan a veces, ¿verdad? No, está una voz que clama en el desierto, en un lugar sin denominaciones. ¿Ya? Somos la voz de la palabra. Eso es lo que predicamos aquí, ¿verdad? Entonces, listo, él se deslinda de esa parte de origen,
Pero mira que dice que los judíos fueron a él. ¿Acaso él no era igual? Bueno, digamos que era levita por su padre, ¿ya? Porque su padre Zacarías estaba en el templo. Pero resulta que la connotación que tiene aquí es de los judíos como los habitantes de Judea, ¿ya? No como la etnia judía. Los judeanos. Claro, los judeanos salieron aquí a preguntarle. Entonces tú te ubicas también desde la perspectiva del lector, que hay que tenerlo en cuenta. Se dice, como lo habíamos señalado, con una fecha un poco complicada, que no está certificada, digámoslo así, se estima que este evangelio se escribe en paralelo con Apocalipsis, dicen eso. Uno de los últimos, bueno, los más antiguos manuscritos que hay de todo el Nuevo Testamento es de Juan P57, y bueno, se ha discutido mucho sobre su datación, etc. El asunto es que ese manuscrito sí pertenece como al año 125 según se ha establecido, y hasta allí. Entonces tú tienes en cuenta y dices, bueno, ¿quién va a leer este evangelio? Es una pregunta fundamental, ¿ya? Y por eso le estoy apelando a que nos ubiquemos en el momento histórico que está narrando, pero luego en el marco del pensamiento de cuando está redactando. Porque la pregunta que yo les haría es, de todas las veces que han leído el Evangelio de Juan, ¿a quién creen que va dirigido este libro? ¿Sí? Porque es claro, por ejemplo, que Mateo escribió pues, un ambiente más hebreo, lo mismo que todos los sinópticos, ¿no? Marco, Lucas. Bueno, y Lucas a veces dice que más extranjero, pero que va. Pero Juan parece ser que es una literatura mucho más desarrollada, y de hecho el griego que utiliza Juan es de la misma categoría que utiliza Pablo, ¿okay? Y utiliza mucho el Targum, utiliza mucho esto. Entonces tú te vas dando cuenta, como lo señalé en la clase anterior, que el objetivo del libro, y a quien le interese que vaya a ser leído, el objetivo del libro es mostrar que el Mesías es divino, es Dios. No solamente divino, sino Dios. ¿Ok? Y entonces tú te vas a poner en cuenta y dices, bueno, este libro, ¿quién lo va a leer? Está centrado en Jerusalén porque es el único evangelio que menciona más veces a Jesús en Jerusalén, y está describiendo a unos habitantes como judeanos, de tal manera que pareciera que la intención fuese ser un evangelio más universal. ¿Okay? Y el mensaje de Juan es más universal, sin duda alguna. Es un mensaje que va orientado hacia los que tienen un pensamiento extranjero griego, y eso es lo que vamos a terminar hablando hoy sobre el logos y toda esta cuestión. Pero al mismo tiempo es un pensamiento muy judío. Y recuerden que en la época del siglo I, ya a la mitad del siglo I, había penetrado la teología y la forma de pensamiento de Filón de Alejandría, personaje clave para la época. Tengan presente además que si es verdad, suponiendo que sea verdad, y aun cuando no fuera así, suponiendo que el Evangelio de Juan se haya escrito un poco antes del año 90 o antes de la destrucción del templo, supongamos, otro elemento que tenemos que tener en cuenta es que en el contexto ya existían las figuras de Rabí Akiva y de Rabí Yohanan ben Zakkai, que fueron contemporáneos de Pablo, pero que abrazaron o representaron la rama mística del judaísmo de entonces. ¿Okay? Entonces Yohanan ben Zakkai es un personaje en su época que hacía prodigios, que hacía maravillas, que se sabía todas las cosas. ¿Ya? Que él sabía la cosa grande, la cosa pequeña, la lengua de los ángeles, la lengua de los demonios, todas las parábolas de la zorra, las parábolas de los peces, que eran unas narrativas un poco complicadas allí. Sabía inclusive Dikdokei Sufrim, que son las especificaciones de la gramática hebrea, y Dikdokei Torah, que son las precisiones del término de la Torah. Hemos dicho, ese tipo era lo máximo. La Biblia. Claro, era la Biblia. Y resulta que por eso Pablo dice en su aparte, como una indirecta, puedo yo saber los misterios, la lengua de los ángeles, pero si no tengo amor, nada soy. Y el amor allí es Mashiach, fíjate tú, en el contexto. Bien, entonces ahora sí, ya viendo esto, vamos a pasar, por ejemplo, en el capítulo 4, ¿verdad? Vamos a saltar un poco allí al capítulo 4 y vamos a ver, por ejemplo,
Mira, vamos a ver, no, vamos antes del 4, vamos a leer el 2. Vamos a ver el 2 en el versículo 12 en adelante. 2:12 de Juan, porque aquí sale otra vez la palabra judío. Dice: después de esto descendió a Kefar Nahum. Kefar Nahum significa en hebreo la aldea de Nahum, y Nahum significa el consolador, también otra forma de decirlo. Entonces dice: él, su madre y hermanos y discípulos estuvieron allí no muchos días, y estaba cerca el Pesaj ¿de quién? De los Yehudim. ¿Sí ves? Entonces él está en Galilea, que es al norte, porque Kefar Nahum queda en Galilea. Vamos a traer el mapa acá, ¿cierto? Y eso lo tenemos que tener presente. Entonces, y vamos a ir aprendiendo daticos de todo un poco, ¿no? Geografía, historia, de todo. El mar de Galilea se llama en hebreo Yam Kineret. Voy a poner el nombre aquí. Yam Kineret. Y se llama Kineret porque viene de Kinor, que es una lira, porque tiene forma de lira. ¿Ya? Es como si ustedes le pusieran las puertecitas aquí, la caja de resonancia, una lira, ¿no? Entonces, Kefar Nahum queda más o menos aquí ubicado, en una ciudad costera del mar de Galilea. Entonces dice que Yehoshua estaba aquí, en esa zona, ¿ya? En Kefar Nahum, ¿okay? Que en castellano pasó como Capernaum, pero en hebreo se dice Kefar Nahum. ¿Okay? ¿Qué dice allí? Estaba cerca el Pesaj de los Yehudim. Ya eso lo explicamos en parte de la clase anterior. ¿Cómo así que el Pesaj de los Yehudim? ¿Cómo así que de los judíos? Hombre, de los habitantes de Judea. ¿Por qué? Porque Pesaj es una fiesta que solo se celebraba en Jerusalén en esa época. Solamente en Jerusalén. Entonces estaba cerca el Pesaj de los Yehudim, o sea, de los que habitan en Judea. Es como se debe entender, ¿ya? Y luego dice, y Josué subió a ¿dónde? Ahí está, a Jerusalén, ¿cierto? Subió a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas, palomas y a los cambiadores sentados, y echó un azote de cuerdas, los echó a todos del templo. Las ovejas y bueyes derramó los dineros de los cambiadores y trastornó las mesas. Y a los que vendían las palomas dijo: quitad de aquí esto y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acomodaron sus discípulos, que está escrito, se acordaron los discípulos, que está escrito: el celo de tu casa me consumió. Y ahora que dice el 18, ¿los qué? Judíos. Los Yehudim respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras de que haces esto? Respondió Yehoshua y les dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los Yehudim: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo vas a levantar. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de los muertos, esto es un paréntesis explicativo, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Yehoshua les había dicho. Y estando en Jerusalén, en Pesaj, en el día de la fiesta, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, mas el mismo Yehoshua no se confiaba de ellos, porque él conocía a todos. Y no tenía necesidad que alguien le diese testimonio de hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Ahora, ¿qué llama la atención de ahí? Piensen ustedes que en esta parte del relato y en ese contexto, como no están desde una perspectiva teológica, él no tuvo problema en decir la casa de mi padre, Beit Abi, y nadie se escandalizó por eso. Le preguntaron fue, bueno, danos de dónde estás haciendo este trastorno de las cosas, pero no hubo discusión teológica allí. Entonces va a ser distinto la reacción y muchas cosas según tú hables en Judea y según hables en Galilea. Van a tener diferentes reacciones las palabras, ¿ok? Bien, ahora en el 4, para seguir revisando. O sea, que esto fue exclusivamente el diálogo que hace aquí, fue para los judíos. Sí, sí. No habló nada extraño, no habló nada que fuese como herético. Sí, que osara a una discusión teológica. Ya. Correcto. Estos hermanos que aparecen aquí de Jesús
podemos determinar por el texto que son biológicos. Son biológicos y no eran, sí, como algunos han tratado de decir desde el catolicismo, ¿no? Que es que la palabra hermano se usaba para decir amigo, o como dice hermano hoy aquí entre los creyentes. Hombre, es cierto que tú puedes usar en hebreo la palabra ají, como dicen ají, pues como amigo, ¿no? Cuando dice aquí a los hermanos que están en la comunidad. Pero lo que pasa es que en esa época no se usaba casi. O sea, no se puede decir que fuera lo más popular. De tal manera que cuando hablamos de hermano, prevalece el sentido literal. Y tú no llamabas hermano así a cualquiera. Y sobre todo cuando estaba muy arriba el tema étnico, que yo creo que se habían copiado los romanos también, en el sentido de excluir a la gente según el origen. Entonces tú llamarle hermano a un samaritano, o sea, no. Ya, era algo mucho más sanguíneo, ¿no? Mucho más familiar. Específicamente le llama hermanos a ellos, porque él lo Sí. dijo con los apóstoles, con los discípulos, y ninguno de ellos le dijo hermano, a pesar de que tenían mucho más tiempo. Sí, no, y es que hay un pasaje de todas maneras donde él le dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Exactamente. Listo, está bien que digo eso, pero tú no lo ves usándolo en ese sentido. Ya, eso es como una especie de ampliación del sentido de la palabra, o un uso metafórico, pero no es lo que prevalece aquí, ¿verdad? Bien, vamos a ver, por ejemplo, aquí en el capítulo 4, que tenemos el diálogo con la samaritana, y vamos a ver, por ejemplo, por acá en el versículo, vamos a leer en el 9, 4:9. ¿Qué dice? La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Correcto, ¿cómo pudo determinar ella que él era yehudí? Exacto, yo iba a preguntar aquí, entonces, ¿cómo lo estaría llamando étnicamente o Geográficamente. ¿Cómo lo está identificando ella en Sí, ese momento? ante todo, vale decir que los judíos o el pueblo de Israel que habitaba en Judea, ¿cierto? Por lo menos, tenían la forma de hacer el tzitzit muy específica. Y como el tzitzit se usa por fuera, no como dicen los judíos sefaradín, que se usa por dentro, ya, ahí se acabaría esa discusión. Como documento histórico, el Evangelio serviría para acabar muchas discusiones entre Ashkenazim y Sefaradín. Los Ashkenazim dicen que el fleco se usa por fuera y los judíos sefaradín dicen que va por dentro. Está claro que en esta época se usaba por fuera. Entonces, cuando la mujer samaritana ve el fleco, dice: este es yehudí. Acuérdense además la forma de hablar. Mírate tú que sí tiene que ver con la parte geográfica, porque cuando Pedro está allá, que han capturado a Yehoshua y todo, dice: este es Galileo. No le dice este es judío o algo por el estilo, ¿no? Este es Galileo. Tu forma de hablar te delata. ¿Sabes? El acento, la vestimenta, el estilo. El acento sobre todo era muy distinguido. Entonces aquí la mujer samaritana, Shomronit, lo está reconociendo a él tanto externamente como también por la forma de hablar de Judea. Si hubiera hablado como Galileo, de pronto hubiera dicho este Galileo o algo así por el estilo. Bueno, ¿qué pasa? Miren que inclusive aquí en el 5 vuelve a salir el tema. Al capítulo 5, vamos a ir allá. Mira lo que dice aquí, que vale la pena aclararlo muchísimo. 5:1. Después de estas cosas, ¿qué dice? Había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Eso puede ser confuso si tú lo lees así, si piensas que está hablando del pueblo hebreo, porque resulta que ya esta celebración que describe aquí el relato no es una fiesta bíblica, no es una fiesta ni que celebrasen los judíos, como pareciera decir allí, sino que era una celebración de los judeanos. ¿Ok? Ya cuando lleguemos a ese punto vamos a especificar por qué era una fiesta de los judeanos y no una fiesta judía. ¿Sí ves la diferencia? ¿Ya?
Una cosa es que haya sido una fiesta del pueblo de Israel y otra cosa es que es una fiesta judeana. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Eso para que lo veamos. Bueno, entonces ahora sí, habiendo hecho ese pequeño repaso, esa pequeña introducción de lo que es el concepto geográfico de Yehudí, vamos a recordar al mismo tiempo, como ya lo he enseñado previamente en otras clases, pero por causa de todos los hermanos que de pronto están llegando apenas, vamos a tener presente lo que habíamos dicho hace rato. Habíamos explicado hace más de un año o dos, por ahí, que la palabra Yehudí en hebreo tiene un punto de inflexión de un corte teológico, y eso hay que saberlo conjugar, y por eso les digo que depende mucho la época en la que está escribiendo el autor, porque todo empieza, y vamos a hacer aquí un repaso. El patriarca se llama Yehudá, ¿cierto? El patriarca bíblico. Por mera definición, todo aquel que desciende genéticamente del patriarca Yehudá es un Yehudí en primer grado, ¿cierto? Aquí vamos a colocar el patriarca, o sea que el concepto ante todo es primeramente étnico, ¿cierto? Pero luego el patriarca se muere y quedó la tribu de Yehudá. Ya aquí cambia o se amplía la connotación, porque entonces tenemos el ejemplo de Caleb, que no era descendiente Yehudí del patriarca Yehudá, y sin embargo se le concede una parcela, una rosa, un terreno en medio de la tribu de Yehudá. O sea que entonces vamos a tener que él es Yehudí territorial. Él era ceneceo. Entonces ya ahora es un Yehudí territorial, ¿cierto? Ya no es lo mismo ser un judío, o ser un habitante de la tribu de Yehudá, que ser un Yehudí como tal. Y sin embargo, ambas palabras se usaron en esa sin modificación. Fíjate tú qué complicado, ¿no? ¿Ya? Una cosa es ser de la familia de Yehudá, el patriarca, y otra cosa es vivir en el territorio de la tribu de Yehudá. Así que se podía llegar a distinguir fácilmente entre un Yehudí tipo 1 y un Yehudí tipo 2. ¿Cierto? Bien, vamos bien, ¿verdad? Está claro. Ahora, ¿qué ocurrió cuando se desarrolla todo esto y se divide el reino de Israel? Se divide el reino de Israel en dos, ya sabemos, se van las 10 tribus, quedan 2 tribus al sur, que es Benjamín y Yehudá, y resulta que como esas 2 tribus representaron el último resquicio del antiguo culto al Dios verdadero, entonces uno que era de la tribu de Benjamín, por el hecho de afirmar al único Dios, se llamaba también Yehudí, aunque vivía en otra tribu y era de otra tribu. Entonces tenemos un tercer concepto desde la perspectiva religiosa. Perspectiva religiosa. Ser Yehudí en este momento, ejemplo, Mardoqueo. Mardoqueo era de la tribu de Benjamín, vivía o habitaba o tenía territorio en la tribu de Benjamín, pero es recordado en la Torá como Mardoqueo, Mordejai HaYehudí. ¿Ya? Entonces es a partir de Mardoqueo que los rabinos, los que hacían el Midrash, se preguntaron, bueno, pero ¿por qué si Mardoqueo es de Benjamín, tiene su territorio y su familia en Benjamín, por qué se le llama el Yehudí? Ah, porque aquí es donde sale que Yehudí es un Yahidí. ¿Qué es Yahidí? El que proclama a los Dios único. Entonces se volvió como un eslogan: judío, el que proclama al Dios único. Eso lo estudiamos también en Romanos, ¿se acuerdan? Yehudí, Yahidí. Judío, el que proclama al Dios único. Así que ya aquí el concepto se amplía y pudiéramos empezar a hablar de un concepto de Yehudí desde la perspectiva de la conversión. Acuérdense que lo estudiamos en el libro de Esther también, aquí. ¿Se acuerdan? Por ahí en el mes de febrero, que veíamos que muchas de las naciones se
Se dice se hicieron judíos. Dice así. Hidjahadu. ¿A dónde? En Esther, vamos a leerlo. Vamos a leerlo en el libro de Esther, para recordar el pasaje todos. Vamos al libro de Esther y leamos ese que está al final, capítulo 9. Jeremías también era allá. ¿Quién? Jeremías. No. Vamos a ver. En el libro de Esther, vamos a buscarlo al final. Cuando dice que muchos de las naciones, por causa del miedo, ¿verdad? Vamos a buscarlo por acá en el 9, vamos a ver, 7, será en el 8, vamos a ver. Vamos a ver. Dice, y muchas de las naciones, vamos a ver. Sí, aquí en el 8:17. Ahí está. Ahí está cómo florece el concepto teológico o de la perspectiva de la conversión de Yehudí. ¿Qué dice? En cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos. En hebreo dice Yahadu. ¿Cómo así que se hacían judíos? A ver, nadie se puede ser judío desde el punto de vista número uno. Porque es que si no naciste Yehudí, no te puede hacer. Ni que te hicieras diálisis, ¿verdad? Segundo, si no están en el extranjero, están allá en Babilonia, judíos según la tribu, nada que ver tampoco. Porque estamos hablando territorialmente y tampoco era Yehudí grado 2. Pero si es desde la perspectiva religiosa, ahí sí encaja. O sea que tú te hacías Yehudí en el sentido de que te identificabas con el Dios único. ¿Sabes? Como hoy las religiones. Como una ¿De qué religión eres? Claro. Tú eres evangélico. Claro. Tú eres adventista. Claro. Tú eres bautista. Claro. Entonces, fíjate tú lo curioso. Y sin embargo, no se puede decir jamás que ya en esa época existiera el judaísmo. Ajá, ¿Sí me explico? Sí, porque el judaísmo prácticamente es Una religión rabínica del siglo V para acá. Y más exactamente si nos fijamos en el siglo XVIII para acá. Eso es otro desarrollo que vamos a ver después. Entonces fíjate tú lo neutral de este término, pero al mismo tiempo ya se vuelve un complique en castellano porque nos quedamos sin poder traducirlo. ¿Sí ves? Porque si tú dices, se hacían judíos, bueno, ¿judío en qué sentido? Sanguíneo, imposible. Territorial de la tribu, imposible, están por allá afuera. De la perspectiva religiosa sí tiene sentido, ¿cierto? Bien. Ahora, cuando regresan a Israel, el Imperio Romano, luego de todos los reinos que pasó, finalmente el Imperio Romano el que está dominando, por eso es importante el contexto histórico, geográfico y social. Los romanos, al mapa de Israel, que ahorita dibujé, lo partieron en básicamente 3 regiones, a grosso modo: Galilea, Samaria y Judea. Entonces aquí tenemos un cuarto grado, porque resulta que un habitante de la provincia de Judea, de la provincia romana de Judea, era llamado como Yehudí. Yehudí. En hebreo, Yehudí. ¿Yehudí en qué sentido? En un sentido cuarto. Yehudí en el sentido que es un habitante de Judea. Cuando este fenómeno lingüístico ocurre, es cuando los rabinos empiezan a cambiar. Y ya en la época, el pueblo que era sanguíneo, sobre todo el sanguíneo, esto se volvió ya un orgullo como genético, ¿ya? Resulta que este orgullo sanguíneo de ser descendiente del patriarca Yehudá ya no se expresaba a través de la palabra Yehudí porque podía ser confusa. ¿Ves? Podía ser como muy confusa. De tal manera que en ese entonces, y eso lo registra el Talmud, la Mishnah y todo, los Yehudim genéticos se empezaron a llamar a sí mismos Israel. ¿Ok? Ejemplo, vamos a verlo aquí en el Evangelio. Vamos a ver ahí, a volvernos a Juan, capítulo 1, y vamos a ver lo que pasó con Netanael, o Natanael, como se dice en español. ¿Qué pasó con Netanael? Antes de llegar al capítulo 2.
47. En el 47, ¿qué dice? Vio Yehoshua venir a Netanael, ¿oí? Y dijo de él, he aquí un verdadero ¿qué? Un Israel. Un Israel. ¿Sí ves? He aquí un Israel, o sea, un Yehudí auténtico, sanguíneo de pura cepa, en quien no hay engaño. Entonces, era de esa forma como se distinguían los auténticos descendientes genéticos o étnicos de los habitantes de Judea. Y la palabra que sale allí es israelitis, ¿cierto? Dice, dijo él, y de aletos israelitis. Este es un verdadero israelita. Y hay que aclararle a la audiencia, a todos, que una cosa es decir israelí, que es digamos, El territorial. el gentilicio de los que habitan hoy el Estado de Israel, se le distingue como israelí. Y a los que tienen que ver con el pueblo ancestral se le llama israelita. ¿Ok? A los que tienen que ver con el pueblo ancestral hebreo se llama israelita. Y a los habitantes del moderno Estado de Israel se llama israelí. Eso puede ser, y lo voy a decir no por defender ninguna colectividad ni nada. Supongamos, por ejemplo, supongamos apenas, porque hay que decirlo, es vergüenza del nombre. Acaban de capturar, ustedes saben, a unos ciudadanos israelíes en Cartagena. Y habría que ver qué tan israelitas son. ¿Me explico? Habría que ver qué tan israelitas son, porque es que en Israel no viven solo judíos, ahí vive de todo. Entonces mírate lo feo que pasa, porque la gente relaciona a Israel, son los judíos. Y no estoy defendiendo, porque puede que sí sean judíos, pero como bien puede ser de otro pueblo. Pero como su pasaporte dice israelí, entonces la gente se confunde. ¿Ya? Y eso no los exime, repito, y no quiere decirle que no haya perversión en medio del pueblo judío. O queremos O defender su pureza. Exacto, no, nada. O entre ellos no hay aberraciones como esa. Es correcto. Cuando hay una capital que se llama Tel Aviv, Orgullo Gay. del orgullo gay, exacto, eso lo he dejado claro, ¿no? ¿Cierto? Lo estamos simplemente poniendo de ejemplo, nada más. Entonces fíjate tú que mucha gente en la calle no distingue eso. ¿Ya? No lo distingue. ¿Cuál es la diferencia entre un israelita y un israelí? ¿Ya? Y puede que haya, yo me acuerdo mucho cuando estuve en la embajada de Israel, el evento que me invitaron, a mí me causó esa impresión porque el rabino que estaba allí, el sucesor del rabino Paul Smith, cuando vio llegar a los soldados israelíes así todos rapados, sin barba, sin flecos, sin kipá, sin nada, dijo, ahí llegaron los israelíes. Oye, y se supone que eran que eran como hermanos entre comillas, y él hizo la distinción, pero le dio como una indignación, ¿sabes? Le dijo como que qué tedio tener que compartir aquí recinto con esta gente. Sí, porque en el ejército de Israel tengo entendido que hay gente que se adhiere a la milicia. Sí. Ya, porque le gusta, o sea, quiere defender al Estado. Y no son religiosos ni nada. No son religiosos ni son nacidos allá. Ni son nacidos allá, entonces ahí llegaron los israelíes. Porque yo he visto gente de otras naciones que tratando de entrar al ejército israelí, no sé. Sí, hacen ese tipo de cooperación o algo por el estilo. Entonces es importante, aquí le dice un verdadero israelitis, dice en griego, es un verdadero Israel. Y en todo el Talmud, cuando tú lo lees, por ejemplo, en Sanhedrin capítulo 11, dice: Kol Yisrael yesh lahem helek laolam haba. Todos los de Israel, o sea, los Yehudim, los étnicos, sobre todo, tienen parte en el mundo venidero. Caramba. Por eso es que viene Juan en la predicación y les dice a ellos, bueno, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera o del repudio venidero? ¿Verdad? ¿Quién les enseñó a huir? O sea, ¿quién dijo que ustedes no están exentos? Porque ya estaba ese dicho que luego lo recoge la Mishnah, que dice, todos los judíos tienen parte en el mundo venidero.
Entonces, Pablo también utiliza la palabra Israel en ese sentido. Entonces, ¿qué diremos? ¿Tropezaron los de Israel? ¿Te das cuenta? ¿Sí ves cómo lo usa Pablo? No está Dice, hablando ni de las 12 tribus. No. Hay también que aclarar con ese concepto de Israel. No se está refiriendo al resto de las tribus, No, no. sino exclusivamente a los Yehudim. a los Yehudim. A los Yehudim genéticos, digamos así. Mira que Pablo, por eso en ese contexto dice, han tropezado los de Israel, o sea, los judíos. Pero mira que Pablo no dice, ni siquiera dice judío de judíos, dice hebreo de hebreos. Ujú. ¿Sí ves? De la tribu de Benjamín. Porque él tiene claro perfectamente cómo se dice el linaje. ¿Ya? Y Pablo no era judío. Pablo no era yehudí en el sentido genético. Él era Benjamín, era de la tribu de Benjamín. ¿Sí ves? Hebreo de hebreos. Entonces ese es otro término alternativo. O se llamaban Israel o decían Ibri. Tanto es así que cuando el Estado de Israel se está formando, allá en el 48 y tal, salió un eslogan y no decía judío habla hebreo, sino hebreo habla hebreo. ¿Sí ves? Porque ellos eran conscientes que no todos son Yehudim. Acuérdense que cuando el reino se dividió, muchos emigraron también, bueno, no muchos, algún grupo emigró de otras tribus y vinieron a vivir junto con los Yehudim. Ahí lo dice el Evangelio que Ana era de la tribu de Asher, ¿cierto? Que Yosef, el otro que llamaban Bar Mahma, era de la tribu de Leví, y así sucesivamente. Habían diferentes extracciones étnicas o genéticas o sanguíneas según el grupo. Dígame, hermano. Aquí hay un pasaje en Hechos, dice, hay un discurso aquí parece que es de Pablo, dice, en el 13, 26 y 27, dice, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Entonces dice, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, o sea, ya ahí le está haciendo hincapié de que son los habitantes Sí, de Jesús. son los habitantes, los judeanos. Por ejemplo, sonaría chocante decir que Poncio Pilato era judío, pero era que judeano, porque habitaba en Judea. Y aquí dice que eran los habitantes de Jerusalén los que lo condenaron. Es correcto. Entonces tú entras a distinguir que una cosa es que el pueblo judío haya matado al Mesías y otra cosa es que los habitantes, supongamos de Judea, la cúpula, que era donde estaba el poder del templo y todo, haya participado y haya tenido responsabilidades en estas cosas. Claro, ¿por qué? Porque la interpretación de los mal llamados padres de la iglesia del siglo III y siglo IV se fajaron unos discursos, unas homilías, como llamaban ellos, en los que decían pues que el pueblo de judío era maldito porque habían matado al Mesías, que el otro, y eso dio pie a todas las persecuciones étnicas en contra de todos los Yehudim, sin tener ni siquiera de pronto conciencia de lo que había pasado. Eso desarrolló una persecución sistemática contra la etnia, sin mediar ni preguntarle si era creyente o no era creyente o lo otro. Y si no creía, pues eso no lo hacía tampoco cómplice de aquel homicidio, bueno, aquel asesinato, aquel sacrificio de Mashiach, ¿verdad? Corrijo los homicidios por lo de Homo. Entonces, mírense ustedes cómo el enfoque de una palabra tiene diversas aplicaciones, y ahora súmele a esto el concepto moderno de Yehudí, porque entonces surge la religión judía, la religión llamada judaísmo. ¿Ok? El judaísmo empieza a existir como religión tal como la conocemos hoy en el siglo XVIII. ¿Ok? La Revolución Francesa, cuando concede libertades ciudadanas a los judíos emigran de Europa del Este hacia el occidente y comienzan a dejar el régimen de los rabinos, y es allí cuando entonces hay la necesidad de empezar a distinguir entre un judío ortodoxo y uno que se llama Hiloni,
Un Giloni es un judío secular. Entonces se llama Giloni, por ejemplo. Giloni. Es un Giloni. Es Yehudí, pero es Giloni. Fíjate tú. ¿Sí ves? Sí, es Yehudí porque puede demostrar de pronto una genealogía, una familia, de pronto sí, pero es Giloni. No guarda Torah. Ya no guarda Torah, no le importa Torah, que serían, por ejemplo, el caso de estos israelíes, que pueden ser israelitas también, pero son Gilonim. Son caso aparte. Entonces ya el judío de hoy, el Yehudí de hoy, el étnico, ya distingue entre un ortodoxo y un Giloni. Y entonces viene uno que está en la mitad y dice, bueno, pero no hay que ser tan psicorrígido, vamos con calma, y eso se llama Masorti. Entonces hay Yehudí, Masorti, Yehudí, Giloni, hay Yehudí, ortodoxi, y luego salió, no, ustedes son unos blandengues, vamos a ponerlo más difícil. Ahora somos Haredim, o sea, los que nos estremecemos del temor de Dios. Y en hebreo se le dice también ultra ortodoxim, o sea, ultra ortodoxo. Pero el nombre hebreo como tal es Haredi. Entonces tenemos Yehudí, Giloni, Masorti, ortodoxi y Haredi. ¿Sí ves? Y otro que dijo, bueno, pero no ni tan allá ni tan acá, nosotros somos neo-ortodoxos. ¿Ya? Más clarito. Sí, entonces la pregunta hoy es, imagínate tú lo difícil. La pregunta es difícil, ¿quién es un Yehudí hoy? Entonces para tratar de descomplicar un poco la situación dijeron, no, Yehudí el que nazca de una madre Yehudía, de una madre judía. Que entonces eso es lo que en últimas de hoy en día es la razón de quién es reconocido por el Estado de Israel. Si viene una madre Yehudía sanguínea, eso vale. Ya no importa si eres Giloni, si eres lo uno y lo otro. ¿Qué está pasando ahora mismo? Que como el Estado de Israel se está yendo más a la derecha, ultra ortodoxa, tú no te puedes casar en Israel si mixto, ¿no? Yo soy Yehudí de madre judía, pero me quiero casar con una árabe. No, aquí no te puedes casar. Te tienes que casar afuera. Y no te puedes divorciar tampoco en Israel. Imagínate. ¿Por qué? Porque el gobierno se volvió ultra ortodoxo ahora. Ya Netanyahu ya ahora sacaron una ley nueva en la que prevalece el interés yehudí desde el punto de vista ultra ortodoxo. Entonces la cosa se está poniendo invivible allá. O sea, ya no democrático. Ya no es tan democrático, ya ahora están culturizándose más hacia la ultraderecha ortodoxa. Imagínate tú. Porque entonces el Estado va poco a poco volviéndose teocrático desde la perspectiva del judaísmo rabínico. Imagínate tú. Entonces, según ellos, según el judaísmo de hoy, yo no soy yehudí, aunque provengo de una madre yehudía, porque para el judaísmo entonces ultraortodoxo ni siquiera eso cuenta. Cuenta más que practiques la religión judía. Entonces puede venir alguien de la India, convertirse a la religión judía y es más yehudí que yo. ¿Me explico? Imagínense eso. Porque van cambiando las reglas, van cambiando los paradigmas y los intereses sobre todo. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta sobre esto que hemos explicado? Sí, ya se volvió religioso. Se volvió un concepto religioso. Ya, Ni siquiera lo no reconocen el ser descendiente de Yehudá. Ya no importa eso. Ya no importa eso. Eso pasó, ya eso fue en el pasado. Sí. Ahora lo que prevalece es La religión. la religión. Por eso es que a todos, en Israel inclusive, sea yehudí genético o vivas en Israel de otro país pero hayas nacido allí, si tú vas a predicar a Mashiach, eres considerado un anti-judío. O sea, se te llama misionero. Y la palabra misionero es muy fuerte allá en Israel. Todo el que va a predicar el nombre de Jesús le llaman usted un misionero. No, mesiánico, no, nada mesiánico. Allá todos son católicos, protestantes o mesiánicos. En Israel todos son misioneros. Misionero, entiéndase, anti-valores del judaísmo, anticultura del judaísmo. Fíjate tú, y aún he visto ciudadanos que se ve que no son religiosos y se oponen
a los llamados misionerim. ¿Sí ves? Porque los ven como una amenaza cultural. Eso es profundo, ¿eh? Muy fuerte eso. Entonces allá es muy difícil que tú vayas a predicar. Y eso es lo que yo he dicho siempre. Todavía, sin embargo, ves que el mundo protestante, el mundo hasta mesiánico y tal, banderas del Estado de Israel y todo, y apoyamos a Israel a ciegas, dejándose llevar por un sionismo que en última el sionismo está desembocando es en los valores del judaísmo. Ya Por esa máxima que dio el judaísmo, todo judío tiene parte en el reino de los cielos. Así cree o sea, el protestantismo siempre yo ha aceptado esto. Se ha dicho que luego Israel, con esa frase, luego Israel, no, hay que esperar que Dios, pero Dios no va a salvar a todos ellos porque ese es el pueblo de Dios. Bueno, entonces creen que el judío, tiene una cosa sea que haya creído o no haya creído ahora, ellos tienen asegurada la salvación. ¿Ya me entiendes? Sí. Y es un error. Eso es un error. Eso Es un error. Y es chocante decirlo, pero es un error. Claro. Porque, repito, es que hay que cambiar el paradigma del chip. Por eso es que Juan les dice, ¿quién les enseñó a ustedes que van a escapar del repudio venidero? ¿De Creo que dónde también, sacan hermano, eso? la teología se ha encargado de complicar las cosas, porque por lo menos una parte de la teología actual dice que los gentiles aceptaron al Señor, por lo tanto los judíos tienen más Están adelante van a desechados. tener una oportunidad. Sí, Pero si uno se pone a ver cuáles gentiles que han aceptado al Señor, Sí, es que- igualmente si el Señor se va a volver al pueblo judío, es un remanente, ¿no? Pero el remanente siempre ha estado. Así es, siempre. Entonces, eso es lo que está sucediendo, que parece que hoy en la teología el pueblo judío está desechado totalmente. Está como reservado para algún evento del Sí, futuro. algo apocalíptico por allá, eso es lo que apunta. Y entonces ahora todo el mundo tiene la conciencia que el Señor está con la gracia con los, Algo así con los gentiles. con los Bueno, gentiles. vamos entonces ya ahora a dejar el tema de los judíos, yo creo que está claro, ¿no? ¿Cierto? Miren las diferentes capas de sentido que tiene y hay que revisarlo según el enfoque histórico y según el enfoque del autor en su época. O sea que esto nos va a ayudar a discernir dentro de su contexto Exacto. cuando se está hablando de una etnia o se está hablando del sentido geográfico gentilicio Sí, ¿ya? o religioso. o religioso. Así es. Ya. Bueno, ahora sí, irónicamente, la primera parte, que es lo que llama mucho la atención, la primera parte del Evangelio de Juan empieza con una declaración que es abiertamente antinóstica, antifilosofía griega, sobre todo de la filosofía estoica. Ahora vamos a hablar de esas cosas. Vamos a leerlo. Miren lo que dice aquí en Juan 1:1. Dice, en Arge, ya esto lo explicamos allá hace como 2 años con Evangelio de Marco, Con Marco. pero vamos a repasarlo brevemente. Sí, porque no salió en el video. No salió. No, Mira ese que- capítulo 1 nunca. Verdad, es cierto también que no salió, cierto. Bueno, valga la pena repetirlo. La palabra griega que sale allí, arge, no es cualquier cosa. ¿Ok? Argi, se pronuncia así como argi. ¿Ya? Esta palabra griega, pues si tú la tomas así, sin darle el valor de contexto, no parece mucha cosa. Arge, literalmente en griego significa como cabeza o jefe, ¿verdad? Ahí viene arquitecto, el que está encima del obrero. ¿Ya? Archiduque viene de aquí también. Todas esas palabras, archienemigo, o sea, el enemigo de atrás, de antaño, el que estaba por encima de otros enemigos. Todo ese prefijo archi que usamos en español deriva de allí, ¿ya? Archi, porque está arriba, ¿ya? Así sencillamente. Entonces, sin embargo, en la época, el hecho de usar la palabra logos, como aparece aquí, en un contexto donde hay arge, ya te está invitando, te está presentando que se trata de un postulado filosófico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto, que en el griego normal significaba un simple rango superior, el arge, ¿ya? En la filosofía griega era la palabra que se utilizaba para designar el origen de todas las cosas. ¿Ok? El origen de todas las cosas. Ya lo explicamos en su momento, que para los filósofos presocráticos, es decir, antes del siglo V
antes de Cristo, toda esa gama de filósofos que hubo de ahí para atrás, habían postulado diferentes arjís para la naturaleza. Unos decían que era el fuego, otros decían que era la tierra, otros el aire, otros el agua. ¿Ah? Sin embargo, la discusión nunca llegó a un término concreto, eran escuelas de pensamiento. No, a mí me parece que es el fuego, por esto y por esto. No, a mí me parece que es el agua, por esto y por esto y por esto. No, yo creo que es el aire, ¿ya? Y se la pasaban. No, yo creo que es la tierra, el éter. Entonces luego, ahí vamos, eso pasó antes del siglo V. Luego del siglo V, cuando viene Sócrates, que es el padre de la filosofía moderna, digamos, me perdonarán el término, ya, si no es preciso, quiero decir del siglo V para acá, moderna con relación al Evangelio, aclaro. Sócrates desarrolla una escuela, pero fíjate tú que él tuvo contactos con los magis de Irán, de Persia, y tuvo ese viaje místico porque este dualismo que hoy prevalece en el mundo es persa, ¿ya? Del bien y del mal, y esa versión como mística de los poderes del bien y el mal es persa, llegó a través de las guerras médicas, tuvo contacto allí con Sócrates, la idea, y le pasó la información a sus discípulos, se llaman sus discípulos de uno u otro modo, Platón y Aristóteles. Aristóteles desarrolló la idea de que había otro elemento que no era de este mundo, es lo que llaman el éter. De ahí viene la expresión etéreo. ¿Qué es éter? Hombre, que no es de este mundo, que no es fuego, que no es agua, que no es aire, que no es tierra. Entonces, ¿qué es el éter? No, Que no se ve. que no se ve, es algo que no es de este mundo, es de que está hecho el cielo espiritual, decían ellos, para simplemente decir, aterrizar el postulado de que esto material no podía provenir de algo tan perfecto. Fíjate tú, mírate ese postulado, que esta naturaleza no podía provenir de algo sumamente perfecto. No le cabía en la cabeza. Pero los anteriores creían que el cosmos era lo perfecto. Sí, porque es que no tenían la conciencia o no pensaban en términos de dioses. Ya cuando viene, repito, el concepto de meter a una figura de Dios y todo lo demás, el mundo de las ideas de Platón y acá Aristóteles con el éter, entonces ya cambia la connotación, entonces ellos hacen una conciencia de algo superior y de algo inferior. ¿Ya? Qué cosa que antes no pasaba. Antes no se pensaba en términos divinos, ni espiritual. ¿Ya? Entonces, ese fenómeno que pasó allí, tiene esas dos escuelas, Platón y Aristóteles. Sale el éter. Sin embargo, luego la escuela estoica, que viene después de Aristóteles, se desarrollaron dos corrientes, los epicúreos y los estoicos, que los menciona Hechos de los Apóstoles. De Aristóteles salieron dos escuelas. De Platón y Aristóteles. Salieron dos escuelas que cada uno. Sí, desarrollaron, ¿no? Cada rama. ¿Quién era de Platón? No había como que Platón fundó los epicúreos, no. Ya. No, simplemente de la revuelta de ellos dos salieron dos corrientes. Así que puedes ver cosas platónicas. O sea, de ellos hubo una subdivisión. Sí, una subdivisión. De sus discípulos se subdividieron. Una mezcla y se subdividieron en dos corrientes, los estoicos y los epicúreos. Sí, eso es lo que ha pasado siempre con la historia de las cosas espirituales. Exacto. Ya explico. Entonces, los estoicos en particular postularon el surgimiento de otro arjí, que ya no era ni el éter. Ya no era el fuego, ya no era el agua, ya no era la tierra, ya no era el aire, ni el éter, ahora es el logos. ¿Okay? ¿Esos fueron quiénes? Los estoicos. La filosofía estoica dice... ¿Eso no lo toca, perdón, en Apocalipsis? No. Porque no te has... Aquí es lo que llaman, no estás contaminado con la doctrina de los... No, Nicolaítas, es otra cosa, sí. Correcto. Los estoicos postulan el logos. ¿Qué es el logos? Se lo voy a ilustrar más o menos, al modo estoico, porque es muy sutil el racionamiento que ellos hacen. Como ellos ya tienen en mente la parte divina y todo lo demás, ellos dicen que finalmente, háganse de cuenta, es como que aquí tienes aquello inexplicablemente que es divino, etc. Y simplemente esto se transmitió a través de todas las partes del universo y de todas las criaturas y todas las formas de vida existentes.
En pocas palabras, te vendieron la idea que en ti hay algo divino. Exacto, el mundo fue impregnado por Toda la divinidad. Por una toda la divinidad. divinidad. Exacto. Entonces cualquier insecto, cualquier cosa, es el Dios, ahí está Dios metido, ahí está. Y eso lo venden hoy. Hay algo divino dentro de ti. Es una chispa. Sí, tenemos una chispa, somos polvo de estrella. Son otras formas de decirlo. ¿Ya? Desde una parte de cienciología, que es estrella del universo, o una parte espiritual, que hay algo divino dentro de ti. Entonces, el gnosticismo se impregna de esto. El gnosticismo dice que en ti hay un espíritu de Dios que es divino, que es el que va y se une con él cuando tú mueres. ¿Sí ves? Mírate tú que ahí donde viene lo delicado de la doctrina del cristianismo, porque no has sabido desentrañar de dónde vienen sus ideas. Entonces, cuando esto ocurre en la filosofía estoica, el logos, entiéndase que el logos para los estoicos, la filosofía de ese momento, significaba lo correcto. Entonces, me asombra que ese postulado esté tomando hoy cabida. ¿Por qué? Porque prácticamente tú no puedes corregir al homosexual o al pervertido, porque es que eso es parte de la naturaleza. Y tú no puedes entonces como cuestionar a lo que al universo le dio la gana de ordenar. Es que el universo se ordena solo, Como si se hubiera ordenado. dicen los estoicos. Entonces, si hoy, ahora el hombre ya no quiere ser hombre sino mujer, déjalo, porque el universo se está ordenando solo. ¿Me explico? ¿Ya? Entonces, la logía, se desarrolla la ciencia llamada logía. ¿Qué es logía? La logía es el estudio de lo correcto. ¿Ya? El estudio de las cosas correctas. Pero correctas ¿cómo? En el sentido de que el universo se manda solo y se ordena solo. ¿Por qué? Porque hay algo de Dios en él. Y de una u otra manera se terminará ordenando él solo. O sea que tú no te metas, tú simplemente estudias qué vueltas dio la vida para que quedara así. Y como quedó, es correcto. Fíjate tú, No, y te sacan unos ejemplos y teorías claro, que te llegan convenciendo. Entonces, ¿qué pasa? Que si eso es el logos y el logos está en todas partes, ¿ya? Entonces tú no distingues a Dios o algo por el estilo, porque Dios está en todas partes, entonces, fíjate tú, ¿ya? Y es aquí donde viene el choque, tanto filosófico como teórico y teológico, además, entre el mundo judío y el mundo griego, ¿ok? Porque vamos a revisar que de la perspectiva judía esta tesis no tiene ningún arraigo, no tiene la más mínima cabida, ¿ok? Bien, está claro, ¿no? El concepto, la noción del logos filosófico para los griegos, ¿cierto? Bien, veamos, ¿qué pasa? Si analizamos el discurso así, tal cual, sin meter todavía el pensamiento hebreo ni nada, vamos a analizar el discurso así, tal cual, como está redactado, para que veamos cómo la mera redacción ya va en contra de los postulados de la logía, ¿ok? O sea, del estoicismo. Dice, en arjé, es decir, ocupando el puesto que se le da al arjé como el origen único de todas las cosas, estaba el logos, ¿ok? Hemos dicho además que en la teología de Filón de Alejandría, que fue un judío que incorporó la filosofía estoica con el judaísmo, el logos era un émbolo, una mezcla entre lo divino y lo material, que era el que filtraba, ponle tú, los rayos de la deidad hacia las demás cosas. ¿Ya? El logos estaba ocupando el lugar del arjé, y el logos, entonces viene y dice, estaba hacia Dios. Aquí ya viene una cuestión interesante. La estructura... Perdona que te interrumpa. ¿Sí? Si tú dices que el logo estaba en la mitad, entre lo divino y lo terrenal, entonces ¿quién era el arjé? Ahí voy, es que el arjé es el espacio. Ajá. El arjé es el espacio mental Donde se originan las cosas. de donde se originan las cosas. Es decir, la divinidad. Sí, la divinidad, exactamente. Ocupando el lugar designado de la divinidad por la filosofía estoica estaba el logos. ¿Ok? Ahora,
Por eso distingo entre el postulado estoico y el de Filón de Alejandría. Porque según Filón de Alejandría, que quiso mezclar las dos cosas, entonces de cuenta que aquí está el arjé y el logos estaba aquí, y acá el mundo material. ¿Me explico? Mientras que según la filosofía estoica, el logos está en todo el arjé y de aquí emana hacia todas las direcciones. ¿Te das cuenta? Son dos perspectivas distintas. Ah, o sea que los estoicos no están, bueno, fíjate Ahí va. tú, exacto, pero no está, el que estaba pronto más Filón era el que estaba como sacando el logo de la G. Sí, pero ahora vas a ver que tiene ambas posturas filosóficas son inoperantes en el punto de vista. Oh, sí, pero lo que te quiero decir que viéndolo bien, los estoicos, pues al menos Era decían más que el elevado. logo, claro, al menos decían que el logo estaba en el arjé. Estaba en el arjé. Ahora, ¿cuál va a ser el punto de discusión aquí? Que ninguno de los dos postulados son válidos. ¿Por qué? Porque los estoicos terminan prácticamente diciendo que Dios está en todos lados, que en ti está Dios y no No, sí, no eso necesita ya cualquier- Y según Filón, entonces el logos es un intermediario entre el arjé, prácticamente lo divino, y lo materio, ¿verdad? Lo material. ¿Está Pero claro? también irradia según... Pero también irradia, sí. Sí. Sí, irradia. El único que hizo fue Una el posición, como logo otra no es el examinada. arjé. Sí. El logo no es la red, sino el Un mediador intermediario. intermediario, exactamente. Entonces, sin embargo, la estructura griega cuando dice que logos, gen, pros, tonteon, dice en griego, pros, tonteon, ¿cierto? Teos y logos. ¿Cierto? Dice logos, gen, pros, tonteon, y luego dice Que teos que teos gen logos. Vamos a ver cómo se entiende ese trabalengua. Fíjate tú, si fuera según la perspectiva estoica, ya aquí tenemos una especie de contradicción, porque dice que el logos estaba para Dios. ¿Cómo así que para Dios? Está en el arjé, pero es para Dios, porque esta palabra pros la han mal traducido. Revisen todas sus traducciones. Vamos a leer Juan 1:1. No, pon arjé allá. No, esto viene atrás, ya. Vamos a poner arjé por acá. Pero vamos a leer Juan 1:1 a ver cómo han traducido eso. ¿Qué dice? A ver. En el principio ya era la palabra, y aquel que es la palabra era con el Dios. Hay un momento. Han traducido con. Ojo, con. ¿Qué más? A ver, otra versión que no diga con, a ver. Ya te la busco. Dígame si tienen ustedes otra versión de Juan 1:1 donde no diga con. Dime. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Con. Con. Ese con. A ver, otra que no diga con. ¿Tienen alguna que no diga con? Todas dicen con. Si ustedes en su versión, y los hermanos que están allá en el vídeo, su versión dice con, tache lo que está mal. ¿Está mal? Aquí he consultado 5 y todas dicen Con. con. ¿Está mal? Ya ahí tenemos problemas. ¿Cierto, Houston? Tenemos problemas. Hay un fallo, un teléfono roto allí, enorme. Vamos a demostrar por qué está mal. A ver, primero que todo, en griego hay dos preposiciones que significan con. Una es meta, que tiene usos o aplicaciones de con, y otra es sin. Y de pronto pudiéramos decir para, allí, como al lado, tal vez. ¿Ya? Meta, sin, para. Esta en mucho menor grado, repito y enfatizo, no me vengan después a decir que yo dije otra cosa que no es. Meta y sin. Esas son las formas de decir con. ¿Ok? La preposición que sale en griego no es con, ya ahí te estás No dando. es meta ni es No, sin. no es meta ni es sin, sale pros. Aquí lo tiene, pros. No tiene discusión. ¿Por qué entonces un traductor comete una violación de una regla gramatical
de una manera tan flagrante y termina colocando allí con. Dime. Pros significa. Ahí voy. Pros, literalmente en griego, significa hacia o para. ¿Ya? Hacia, para o por. ¿Ya? Hacia, para o por. Lo pueden verificar en cualquier diccionario, en cualquier parte. Si le pone con, está mal. ¿Ya? Pros equivale, ustedes lo pueden buscar luego en la Septuaginta, comparen con qué palabra hebrea se tradujo la preposición pros. Ajá, ¿con qué? ¿Ya? Normalmente hacia le Con le o él. o él. Sí. Ah, ya. Ahí, porque es que no da para más. ¿Me explico? Entonces aquí tenemos un problema que el traductor seguro no entiende la estructura semítica de la expresión. Solamente cuando tú revisas esto a la luz de una estructura semítica tiene sentido. Para el griego neto clásico seguramente no la tenía, o le debe sonar muy extraño. ¿Cómo así que tú me estás diciendo? A ver, déjame entiendo. El arjé es el origen de todas las cosas, ¿vale? Ocupando ese lugar dentro de ese arjé está el logos. Bueno, vamos bien. Pero ahora tú me dices que el arjé está o es o era hacia o para Dios. Espérate un segundo, eso está como raro, pero si antes me ha dicho que está dentro, ahora ¿cómo es que está para? ¿Cómo es que está dentro y cómo es que es para? ¿Ya? Está como raro eso. Ahora bien, si revisamos a la luz de ambas filosofías, tanto la versión de Filón como la versión estoica, te das cuenta entonces que el concepto de Dios para ellos no lo tenían como el Dios hebreo que organizó todas las cosas, sino que en el arjé podía estar dentro del arjé cualquier comunidad de dioses, que era lo que pasaba en Grecia en ese entonces, en el mundo helenista. Estaba la diosa Atena, la diosa tal, el dios Zeus, la diosa tal, porque todos ellos eran la parte divina. Y según la mitología griega, el cielo y la tierra inicialmente lo creó Uranos y Gea, que fueron los dos primeros dioses más antiguos, pero qué extraño que esos dioses los mataron. Entonces sus hijos, que fueron Zeus y el otro, Poseidón y Hades, se repartieron, se tiraron los dados y se repartieron allí. Bueno, tú te quedas con el cielo, yo con la tierra y el otro con el inframundo, y el otro con los mares. Entonces hubo una guerra allí que hubo entre los dioses, y esos dioses se peleaban y todo lo demás. Y sin embargo, entonces supieron conjugar el culto de esos dioses con esta filosofía, fíjate. ¿Ya? Entonces en el arjé podía haber como deidad o como fuente divina, pues cualquier cosa. Un panteísmo que había allí extraño, ¿ya? De donde había procedido todo, pero se desplazaba a través del logos. Esa deidad se desplazaba, o las deidades se desplazaban a través del logos. ¿Está claro, no? ¿Se entiende? Ahora bien, analizando esta estructura, entonces dice, y el logos estaba o era, porque eso se puede decir estaba o era, hacia o para o con relación a el Dios. Y luego dice algo más contundente que en casi todas las traducciones está mal también, búsquenlo. Luego dice, ahora lo explico, permítame termino para corregir los errores de la traducción y luego releemos todo, ¿ok? Ya detectamos un primer error, que es la traducción del pros como un con. Claro, ¿verdad? Segundo error, en casi todas, no digo todas porque no las he leído todas, pero en una gran proporción de traducciones normalmente dicen, y la palabra era Dios. Y el logo era Dios. Léanlo. Si en todas sus traducciones dice eso. Así Verbo dice. era Dios. Y el verbo era Dios. Leandro, díganme una que no diga así, que diga al revés. Ya te la busco. Búsquenme una que diga ahí. Dios era el logos. Que eso marca un giro profundo en la comprensión de ese versículo. No es lo mismo decir que el logos era Dios porque tú terminas diciendo, bueno, un logos divino. No, pero es que es más tremendo cuando dice, no, es que Dios es el logos. Ya queda definido automáticamente. Búsquenme una versión que diga y Dios era el logos. A ver, en ese orden. Es que aquí es donde los testigos de su Biblia
ponen esa confusión de esa manera, donde lo ponen como un Dios Claro. en la traducción. Por eso, y el verbo era un Dios. Es exactamente. No, es que la Yo única lo refiero diferencia, es que en español lo ponen en minúscula, Dios, Vamos a ver y la acá. Reina Valera la pone en Mira, mayúscula. acá dice la hermana Esther, Dios se dice, Biblia textual. Eso, porque lo En ponen el principio era el Logos y el Logos estaba ante Dios. Fíjate, bueno, más o menos ese antes va mejor, aunque no es exacto. Y Dios era el Logos, correcto, ese es el orden. Ahí dice ¿Qué versión? Biblia textual, dice ahí. Ah, sí, la textual, sí. Ya. Claro. Y acá y Pedro, no sé qué versión tiene, pero también dice y Dios era el Logos, correcto. Anótenla. ¿Qué pasa? Que ese cambio en la sintaxis de la oración cambia todo el discurso. Porque repito, si tú dices que el Logos es Dios, sí, entonces los estoicos entenderían eso perfectamente. Claro, y Filón también estaría feliz leyendo a Juan, ¿cierto? Sí, porque va de acuerdo a la lógica de ellos. Sí, porque sea desde la perspectiva estoica que el Logos fluye desde la deidad o la deidad fluye a través del Logos, igual, entonces estás marcando una diferencia entre el Logos y la deidad. Necesita un medio de comunicación. Necesita un medio de comunicación, entonces el Logos es el medio de transmisión y finalmente, ¿ya? Es un medio de transmisión. Y es así como casi toda la cristiandad ha visto al Mesías. No, es el intermediario, Él es el vehículo, Él es el no sé qué, a través de Él. A ver, un segundo, que aquí está dando una cosa muy contundente. Dios era el Logos. Dime. La Biblia del Oso dice, en el principio ya era la palabra, y la palabra era acerca de Dios, y Dios era la palabra. Mírate tú, una Biblia de 1500 tanto. Oye, eso La del sí, oso, que la del del oso. oso tiene fama. ellos sí no estaban influenciados por teologías extrañas. ¿Cómo dice la leer otra vez? En el principio ya era la palabra, y la palabra era acerca de Dios, y Dios era la palabra. Fíjate tú que dice acerca, no dice con. Acerca. Me da la razón entonces esa traducción que aquí no estoy yo inventándome cosas extrañas. Que estoy queriendo cambiar idioma. No, que es que acá mi diccionario dice no. Ahí está una evidencia, vamos a ver si alcanzo a leer. Francisco Alfredo griego interlineal. Bueno, obviamente por ser interlineal va a ponerlo. En el G, principio, bueno. Sí, bueno, ya otra cosa, ¿no? Ya cuando es interlineal, pues necesariamente tiene que decirlo así. Pero estamos hablando de una versión que no es interlineal, normalmente no la ponen así. Entonces se cambia el discurso. Además de que queda más fácil, es más amable y acorde con la filosofía griega, el gnosticismo y todo, porque está mostrando a Jesús como parte de una divinidad. El Logos era Dios. O sea que Dios sigue siendo como lo mayor, ¿ya? Y el Logos es como una parte de Dios. Entonces, ¿cómo entenderíamos Colosenses 1:16 ¿De qué? sobre eso? Que acaba de decir, como un instrumento. Sí, como un instrumento, como una parte, ¿verdad? Ya, porque Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, En Él. en los cielos y en la tierra, lo visible y lo invisible. Claro, es lo que aquí tronos, Juan lo dice también, vamos para allá ahora. Ajá. Es que aquí también lo dice, en Juan lo dice, no hay necesidad ni de salir como Y de por medio, ¿cómo se entiende por medio Ahí de Él? voy, ahí voy. Todo tiene una lógica muy distinta de cómo se ha plasmado en castellano. ¿Okay? Ahora sí, antes de avanzar, vamos a leer cómo se entendería esto de una perspectiva semítica. Dado que la estructura es un tanto extraña en griego, eso de que es decir, el Logos era para Dios. Entonces tú transcribes eso en hebreo. Si tú dices, supongamos, y ahí vamos a discutir ahorita sobre la palabra membra, ya, tú dices, membra, allá, le Elohim. Cuando tú dices esto en hebreo, lo único que tú vas a entender es que Dios poseía el membra. ¿Ya? Dios poseía membra. ¿Qué es membra? Membra es una palabra en arameo que se utilizó en todo el lenguaje del Targum para referirse a la expresión corpórea de Dios. Anótenlo ahí. Expresión corpórea de O Dios. sea, leyéndolo en orden sintáctico de izquierda a derecha allí, Ujú. Sí. sería
Dios era Menra. Dios tenía una expresión corpórea, así como se tiene que ver. Entonces ahora leyendo todo el texto sería, ocupando el lugar de donde se originan todas las cosas, ¿ok? Estaba Menra, el cuerpo de Dios, la expresión corpórea de Dios. Y luego dice, Menra le pertenecía, Dios poseía el Menra. O sea, que él es el que lo llena todo. Es el que lo llena todo en todos. Y esa expresión corpórea dice, y Dios era esa expresión corpórea. Por eso es que dice en Colosenses que en él habitan corporalmente toda la plenitud de la deidad. Porque Yehoshua es Menra, es la expresión corpórea de toda la deidad. Eso lo hace radicalmente distinto del discurso estoico y del discurso de Filón. ¿Sí ves? Porque para Filón era un pequeño intermediario que irradiaba, y para los estoicos simplemente era una proyección hacia todas direcciones. O sea que cualquier cosa. Todos son dualistas. Y todas son dualistas. Porque en últimas no están reconociendo que las cosas materiales y físicas de toda la creación visible provienen de un cuerpo material, tangible quiero decir, de Dios. Porque los estoicos hoy, ni Filón, nunca definieron a Dios. Lo vieron máximo como una fuente de poder, de energía. Entonces el logo se inyectó y viajó el logo en todo el universo ya. Y se materializó Y se materializó acá y usó la materia de acá. Pero nunca vieron que todo cuanto existe proviene de esta expresión de la corporidad de esa deidad. corporalidad de esa deidad. Es lógico que nadie Claro, había visto. es correcto. Fíjate tú Y lo Juan profundo. dice, sin él nada ha sido hecho. Claro. Entonces, sin la corporeidad, Sin nada la ha sido corporalidad, hecho. entonces alguien me explicaba, me preguntaba en las clases hace poco, y ¿cómo es eso? Y me encontré un ejemplo, porque por eso uno tiene que cranear los ejemplos para explicar las cosas más fáciles. Yo decía, mira, ¿cómo es posible que Dios de su propio cuerpo, de su corporeidad, haya generado todas las cosas? Fácil. Mira los crustáceos, mira el escorpión, mira la langosta. ¿Qué hacen esos animales? Crean un exoesqueleto, tienen un exoesqueleto y cada tanto lo cambian. ¿Cómo lo cambian? Su piel se multiplica, crece y ellos se zafan de su esqueleto antiguo. Y ahí quedó casi un animal idéntico a ellos, solo que no tiene vida, sino el cascarón. Y él sale corriendo y deja el cascarón allí. Fíjate tú, ya tienes otro cuerpo, ya tienes una materia que salió ¿de dónde? Del propio cuerpo de ellos. La serpiente también cambia de piel cada tanto y deja la piel regada allí. No es de su propio cuerpo que sale. Asimismo Dios, y de hecho existe el término tzimtzum, que yo lo expliqué hace mucho rato. El tzimtzum es como la vibración, se le llama, como si Dios hubiese vibrado y a partir de su propio cuerpo salieron todas las cosas. Entonces haz de cuenta que le creció la uña a Dios, en sentido muy didáctico, se la cortó, salió los perros, los gatos, tal. ¿Ya? Le creció un pelo en la oreja, se lo arrancó, salió todo lo que tiene. ¿Ya me explico? Pero la definición De su propio cuerpo. que sacan de Génesis de la palabra crear es que las cosas, Dios las creó de la nada. ¿Cómo de la nada? ¿Cómo así que de la nada? Que no puede ser. Por eso es que entonces Dios ve masivamente, de manera general, a la creación como cuerpo suyo. Eso no llegaría a pensar la forma estoica de que todo es No, divino. no, ¿por qué? Ahí es donde viene el punto de corte, el punto de inflexión. ¿Por qué? Porque toda la creación, en un principio en Tzimtzum, la creación que existe cuando Satanás fue arrojado es muy distinta del mundo celestial. Eso hay que tenerlo claro. Miren por qué. Resulta que en el mundo celestial, cuando no había este mundo, sino simplemente el otro, por eso es que en el Zohar, al cielo de Dios, ¿sabe cómo se llama? Sitra Ahorá, que significa el otro lado. ¿Ya? Entonces, cuando este lado no existía, sino el otro lado nada más, o sea, el cielo de Dios, todas estas criaturas pudieran presumir haber sido evidentemente originadas de Dios. Y yo salí de la uña de Dios, yo salí del pelo de Dios, supongamos, ¿verdad? Sin embargo, cuando Satanás es arrojado al no cielo, es decir, a partir de aquí es arrojado
Y este mundo, como dijimos que se llamaba hace poco, Olam Hazeh. Olam Hazeh o Olam HaHoshech, el mundo de la oscuridad, el mundo de las tinieblas. O sea que esta materia que alguna vez fue originada del cuerpo de Dios es materia muerta, inerte, El cascarón de la... que ya no es de acá. Del cascarón. Ya se Solo que quedó fue el el cascarón. cascarón, se quedó eso sin vida, se petrificó y se murió porque fue oscurecido. Dime. No sé en qué sentido. El no cielo, cuando. O sea, el no cielo es no estar más aquí. No vida eterna. Entonces todo lo que es el no cielo es el universo donde estamos nosotros. El no cielo, cuando estaba el cielo, No existía. no existía. No Solo existía. cuando Dios arrojó a Satanás. Es que empezó a existir, claro. Sí, porque es que no solamente existiera la eternidad. No había esa dualidad de que allá el otro mundo y acá Es este decir, mundo. que como decías tú una vez, en una ocasión, en la materia de este mundo, de esta creación, no es más que el escombro que fue arrojado. Excelente. Ya entiendes, del El otro escombro, lado. el escombro. La basura. Es que la basura ya Sí, es sí, patio. sí, claro. Ya me explico. Es correcto. ¿Está claro el concepto? Sí, no? claro que sí. Bueno, Y de esa basura se está haciendo un reciclaje. es correcto. Entonces ahora la basura está siendo regenerada. Ahora Dios, como es una antigua parte de lo que salió de Él, pero que está muerta, está oscura, Dios dispuso que de las Sí, porque tinieblas... en última digo, bueno, eso es mío. Eso es mío. Yo puedo hacer con ella lo que yo quiera. Claro. Ya. Entonces Dios se ha propuesto que, como dice, ordenó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Aleluya. Fíjate tú, ahora Dios va a regenerar todos estos escombros y va a expulsar afuera y va a destruir a Satanás. Como dice, el Dios de toda paz aplastará en breve a Satanás. Amén. Dime. Una pregunta es si no sé cómo explicarlo. O sea, si de dónde salió el no cielo. Por eso es todo el espacio que se crea. Haz de cuenta, para que te quede el ejemplo bíblico y a todos, lo que pasó con la rebelión de Coré. Coré va con todo su séquito ante Moisés. Moisés dice, oye, venga, hablamos mañana. Bueno, mañana, y revolvieron con la misma. ¿Qué dijo Dios? Quítense de las tiendas de estos señores porque esto se los va a tragar la tierra. Y no fue un cataclismo, no fue un terremoto. Dice que la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos con todas sus cosas. ¿Ya? O sea que ellos, sus tiendas y sus posesiones se fueron a un lugar, a un espacio que no existía. ¿Me explico? Porque era de la tierra, se crea un vacío, Un vacío. especialmente donde ellos van a dar. Dime. Hermano, ahí se puede entonces usar la expresión de que Dios formó Claro, el universo. organizó y formó. Y ahora falta que lo va a hacer Es correcto. Integrado. integrado acá. Excelente. Regresarlo. Claro. O sea, en Génesis la palabra vará entonces Es organizar el escombro. organizó, todavía no lo ha hecho, Todavía no lo está ha hecho. haciendo, que es lo que está formando. Por eso dice aquí, yo estoy haciendo nuevos cielos y nueva tierra. ¿Sí ves? Y por eso el Salmo 121 dice, Ose Shamayim Baaretz, Dios es hacedor de los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque lo va a regenerar, lo va a reintegrar acá. ¿Está claro? Por eso es que hemos llegado a sostener, y lo he escrito en los artículos, que el infierno no tiene expectativas de ser eterno. Porque es que cuando todo esto sea regenerado y todo eso, ya no va a haber lugar para cosas corruptibles y cosas oscuras Y y no va a ser reino de los cielos. Si Claro. estamos aquí, estamos en el por reino. eso es que dice el reino de los cielos va a venir acá. Claro. Esto corruptible será vestido de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Entonces fíjate tú que la perspectiva estoica no encaja tampoco acá, porque este escombro quedó desprovisto de la sustancia divina, digamos así. Es materia inerte que quedó acá, que ellos de pronto pensaron que seguía siendo divino, fue problema de ellos. ¿Ya? Entonces está usando el Membrá como la expresión corpórea de la deidad, de donde provienen todas las cosas. Y está diciendo recíprocamente que Dios es ese Membrá. O sea que no hay distinción ni degradación del uno con respecto al otro. Que Dios es Dios y No hay, su cuerpo. no hay dualismo. No hay dualismo. Piensa usted. Por eso es que usa la expresión Ejad, Dios Claro. es uno. Es Ejad, Hashem es Ejad. Está claro una cosa muy interesantísima. Bueno, y yendo acá a Colosenses 16. Ya vamos, espera, vamos por partes. Vamos a ir
a atender el 2 y ya saltamos a Colosenses, porque es importante entender parte por parte. ¿Ya? Quiero dejar claro entonces el concepto de membrar, que a pesar de que membrar significa palabra, ¿verdad? No es lo mismo decirlo ni en hebreo ni siquiera. Por ejemplo, si tú dices dabar en hebreo, no es lo mismo que membrar en arameo. Porque el uso que tiene en la literatura rabínica, membrar, es específicamente referido a la corporeidad de Dios, a la expresión corpórea de Dios, cosa que dabar no tiene. Dabar en hebreo lo máximo que llega a significar es la promesa, ¿no? El juramento que Dios dio, la palabra. Pero no tiene ese carácter implícito de haberse usado como la expresión corpórea de Dios. Entonces estamos viendo que Dios posee una membra, es una membra, y Él al mismo tiempo originó todas las cosas. Ahora, vamos al verso 2. Mira lo que dice. El membra, estaba en el arjé y le pertenecía a Dios. Así Dice, vuelve y pone con Dios. No es Dios, no es con, dice pros. Prostonteón es la misma expresión. Dice, este cuerpo, esta corporeidad de donde emanaron las cosas en un principio, en el arjé, le pertenece a Dios. ¿Cómo entendemos pros? Pros es para. La figura de la Por eso aquí está. Ahí está la expresión puntos en, otra vez. Entonces la palabra que es el verbo ser, pues En pasado. Entonces aquí por lo menos él estaba en el ají, no da una connotación de que estaba... No, porque dice, él estaba en el arjé prostonteón. Él estaba en el arjé, es decir, ocupando el origen de todas las cosas. Porque arjé hay que verlo como el origen de todas las cosas. Entonces él estaba en el arjé, en el origen de todas las cosas, y perteneciéndole a Dios. Entonces aquí está esta preposición le, es el pros, que sale en griego. Dice, membra allá le Elohim. Significa, Elohim poseía membra. Entonces este pros, aunque significa para en griego, para o hacia, no hace sentido igual a cuando lo lees desde la perspectiva hebrea. Porque cuando tú viertes esto en ese orden sintáctico en hebreo, el mensaje cambia bastante. Entonces, como les decía, yo en la clase anterior les daba el ejemplo. Una cosa es que yo diga the house white, lo estoy diciendo en el orden en castellano, la casa blanca, y alguien me dice, oh, no, es que así no se dice. Lo estás diciendo bajo el orden castellano. Ya estás castellanizando el inglés. Aquí estás hebraizando el griego, porque normalmente no se dice, esto no tiene sentido. ¿De acuerdo? ¿Cómo así que el logos estaba hacia Dios? Pierde sentido. Y como dicen las traducciones que... Entonces, en hebreo, pues, rescatando el concepto de membrar, repito, porque si yo pongo dabar, quedamos en la misma. No carecería de sentido también. Entonces, membrar allá le Elohim significa expresión corpórea, era para Dios, pero sabemos lo que hablamos hebreo, sabemos que era para Dios significa poseer. ¿Okay? Ya te entendí. Era para es un hebraísmo. Sí. Si yo lo traduzco literalmente en griego dice era para, pero es que tenía o poseía. Poseía. ¿Por qué? Porque como en hebreo no existe el verbo tener, Sí, no existe. no existe. ¿Cómo dices tú yo tenía una casa? ¿Cómo lo dice? Casa era para mí. Casa era para mí. Bayit hayali. Así es como se habla en O hebreo. había una casa para mí. O había una casa para mí. O hay. Porque no hay forma de decir yo tenía una casa. Bayit hayali, está diciendo Bayit hayali. Casa era para mí. ¿Está claro? Pero cuando tú lees casa era para mí, si tú eres hebreo, tú entiendes. Ah, yo tenía una casa. Si tú dices membra era para Dios, Dios tenía una membra. O sea, una expresión corpórea. ¿Cómo cambia, no? Entonces se tiene que leer, Dios poseía una expresión corpórea. Esta expresión corpórea estaba en el arjé y le pertenecía a Dios. Ya. Lo que está diciendo. Cambia todo, ¿no? Entonces dice, todo
Ahora viene que es el verso que se parece a lo tuyo de Colosenses, el verso 3. Ojo. Mira para que lo entiendan. ¿Qué dice el verso 3? Léalo en griego, en castellano. Todo se hizo por ella. Miren ustedes que así no dice. Así no dice. Todo mediante él, en griego dice. Todo mediante, vamos a ver, pero todo mediante el qué? Él, en esto, ¿Pero qué es? fue hecho. Pero no fue hecho. Por eso quiero que les lean una versión normal. Todo se hizo por ella y sin ella. No. No se Así hizo no. nada de cuanto existe. Mira, ahí Otra tenemos traducción. problemas. Houston Comunicaciones le está rompiendo el teléfono. A ver, problemas de comunicación. Todas las cosas por él fueron hechas. Está Y mal. sin él nada de lo que No, ha no, sido no, hecho fue hecho. No, ya ni siga, que me da como entera. A ver, así no dice. Dime, Espera. La del oso. léela el oso, pues, a ver si dice algo que podamos rescatar. Espera. A ver, por acá dice, logos es la transliteración griega del arameo. No, no es transliteración, es el lejano equivalente. ¿Ok? El lejano equivalente del concepto del Porque la menguado. filosofía discutía esos términos antes de que conocieran al Mesías y todo totalmente, esto. claro. Entonces, No es la el hecho de que transliteración una palabra no está... y no es ni siquiera la traducción, repito. Es Exactamente. el equivalente lejano. Dime. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que es hecho fue No, es que así no. Vamos a leerlo en griego, a ver. Creo. El verbo que sale allí, ya para terminar, vamos a terminar con ese verso, que esto ayuda a responder Colosenses, porque es la misma estructura. Sí, es la misma. Dice, panta, di apto, panta di apto egeneto. ¿Qué significa eso? Egeneto. ¿Ok? Bien. El géneto es el equivalente por excelencia del hebreo hayá. Entonces ya tenemos un problema cuando dice se hizo. No, ahí no dice se hizo. Ese verbo géneto no significa se hizo. Está diciendo es todo fue por él. Ya. Ah, ya. Pero si tú dices se hizo por medio de él, entonces él no lo hizo. Claro. Usó un intermediario. Un intermediario. No. Es que no dice se hizo. Es que si tú pones se hizo te juega una mala pasada lingüística. Y es que el traductor realmente te está llevando a que entiendas eso. Es así. correcto, el traductor te pone a entender eso. Todo se hizo por medio del... No. Lea bien. Todo por él fue. Existió. Verbo allá. Es el verbo allá en hebreo, es géneto. Eso no tiene pierde. Pero si tú traduces se hizo por, entonces él no lo está haciendo. ¿Me explico? Claro. Pero si tú dices que todo fue por él, cambia la connotación. ¿Ah? Exactamente. Ahí está. ¿Sí ves cómo cambió? Entonces no es que las cosas se hicieron por medio de él. No. Y luego lo complementa cuando dice, y fuera de él no fue nada. Dice, mira, que Joris Haftu egeneto ude. Fuera de él no fue nada. Disculpa, ¿por qué no vas a Colosenses 1:6 el texto Vamos a bien? leerlo, claro. Y Colosenses, analizamos la estructura gramatical ahí. Colosenses 1:6. 1:16. 1:16. Perdón. 1:3 dice todo fue por él. 2:16 creo. 2:16. Vamos a ver. Todo fue por él. Dice, vamos a ver. Dice, meutisimas crineto en borosi, que en posi en meri horte. No, ese no es. Es No es 2:16. 1:16. 1:16. Vamos a ver. Ah, exactamente. Jotien, es que es la misma. Hacia allá, eso es todo. Ojo, mírate tú, que es que la connotación es totalmente distinta. Estamos hablando de cosas ya radicalmente distintas. ¿Por qué? Porque aquí usa el verbo ectisis tapanta. Ectisis es el verbo vará en hebreo. No es el verbo hayá, que es diferente. ¿Ok? Luego dice, porque en él se creó todo. ¿Ya? En él. En él. Dentro de los límites de él. Porque es su cuerpo. Fuera de su... Entonces, o sea, es que hay unas traducciones, por ejemplo, yo
había leído una traducción que es la Reina Valera actualizada Ujú. y traducen por medio de él. No, ahí no dice. Ya me ahí explico. no dice Entonces la preposición en, ahí cambia, fíjate tú que cambia la preposición, ya Cambia. es en. en. Entonces se tiene que entender dentro, ¿en qué sentido? Dentro de que como todo emanó de él, de su cuerpo, y no hay nada que exista fuera de él, por eso dentro de él es su cuerpo, porque emanó de él. Y lo que dice aquí es, fue organizado. ¿Sí me explico? Todo se organizó dentro de él, porque fuera de él no existe nada. Sí, lo que hablaba ahorita que todo se creó en base a su cuerpo. Si o sea, fuera no hay nada que no haya, Exacto. no lleve que exista por sí mismo, ¿no? que exista por sí mismo. No tiene existencia propia, por lo tanto todo es dentro de él. Sustancialmente está Implícito. implícito. Claro. Como no existe nada fuera de él por sí solo, como todo emanó de él, por lo tanto todo lo que se organizó está dentro de él. ¿Está claro? Pero si tu traducción, vamos a buscar aquí en esta como han traducido Colosenses 1:16, porque es que, oiga, es que tienen un problema agresivo de ataque teológico aquí, hermano. Es una conspiración prácticamente. ¿Sí o no? Vamos a ver, porque tanta torcedura no hay derecho, que cansa. Oye, y mira Lucas, arranca bien. Sí, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a leer varias versiones de Colosenses 1:16. Acá pone, porque por él fueron creadas todas las cosas. Nada, no. No es la Reina Valera actualizada la que pone por medio Bueno. de Es Asia. Por él, aquí sale en, dentro de él, fueron organizadas en el sentido de para, que hemos hablado ya en Génesis. Es muy distinto a decir el géneto cuando fue, que es la primera emisión que salió y salió de él, además. No fue por medio de él, sino que existió gracias a él. Ya, simple. ¿Está? Luego, cuando esos escombros son arrojados, todo es organizado y todo cabe dentro de él porque él es el origen de todas las cosas. Porque él es el origen. Sí, Claro. porque el origen entonces cabe dentro de él. ¿Está claro? ¿Está? Bueno, Javerín, entonces, porque no recuerdo nada, exacto, ahí no es en, dentro de él. Están organizadas dentro de su cuerpo, caben en su cuerpo porque emanan de su cuerpo. ¿Ok? Está claro, ¿no? El verso 2 quedó como, el verso 2 quedó Fácil. como, hermano. El verso 2 quedó como. Entonces, el verso 2, léanlo en Juan. Un segundo, esperen, vamos a ver, en Juan 2, ya lo habíamos dicho. Bueno, vamos a leerlo desde el 1. Dentro del origen único de todas las cosas, ya, o sea, ocupando ese lugar, dentro del origen único de todas las cosas, estuvo el Logos, o sea, el Membrá, la expresión corpórea de Dios. Vamos con calma, ¿no? Dentro del origen único y común de todas las cosas estuvo la expresión corpórea de Dios, el Membrá. Y el Membrá le pertenecía a Dios. ¿Ok? Y Dios era Membrá. Hermoso, ¿no? Este estuvo en el origen de todas las cosas, perteneciéndole a Dios. ¿Sí ves? Luego, repite lo último. este estuvo en el origen de todas las cosas, perteneciéndole a Dios. Este es el Membrá. Sí. Este estuvo. Perteneciéndole a Dios en el Arjé, para que quede más claro. Este estuvo perteneciéndole a Dios en el Arjé. ¿Ya? Que es su cuerpo, ¿no? Dios y su cuerpo. Todo fue por Él. No dice se hizo o fue creado, no. Todo existió por Él. Gracias a Él. Y fuera de Él, nada existió. ¿Ya? Despacio. Nada de lo existente existió fuera de Él. Todo se hizo. Todo se hizo, todo fue, no, todo se hizo no. Todo fue por Él. Ojo, Panta dihatu e geneto. Todo fue por Él. O sea, todas las cosas por él existen. Sí, existe. Amén. Todo fue Y por él. fuera de Él existió, Nada existente. nada existente existió, es lo que debe decir. Y fuera de Él, nada existente existió. Así es como se debe traducir. Ya, clarísimo, ¿cierto?
Entonces ya viene el verso 4 en adelante que lo vamos a estudiar en la próxima clase. ¿Ok? ¿Claro? ¿Cierto? Se resolvieron todas las dudas, ¿no? Corrijo. Este se refiere Al cuerpo, al membrá. A mi madre, que son Porque es el Porque estuvo énfasis perteneciéndole a Dios en el arjé. a Dios en el arjén. Claro, así es. el ángel es el origen. El origen de todas las O cosas. sea, Exactamente. la G de la membrana. No, membrá es simplemente el cuerpo de Dios. El arjé es un atributo del membrá. Es decir, que provienen de todas las cosas. Eso es todo. ¿Ok? Bueno, Javerín, El arjén es un atributo. del membrá, porque es el atributo del origen de todas las cosas. Claro. Bueno, con esto terminamos. Shabbat